Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos una noche de estudios expositorios de Apocalipsis, estudios profundos de Apocalipsis. Síganos en las redes sociales. También tenemos en nuestro canal de YouTube estudios extras y la carpeta de Apocalipsis, que todavía estamos en el capítulo 2. Estamos viendo las iglesias. Ya vimos la iglesia de Éfeso, Esmirna, y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Y quédense con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito eres, en nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, que sean tus palabras para que este libro de revelación de gran bendición se revele a tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice amén. Amén. ¿Verdad? Y los que viven cerca de aquí, ¿verdad? En Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street, los miércoles a las 7, los domingos a las 11 el servicio general. Dese la oportunidad de encontrar una iglesia sana. Vaya a cualquier iglesia sana, no le decimos que venga a esta iglesia, que venga a cualquier iglesia sana donde se predique la doctrina para la iglesia, la sana doctrina. Porque estamos muy faltos de sana doctrina. Hoy en día muchas personas nos han escrito de Sudamérica que se les hace muy difícil encontrar una iglesia sana. Entonces, entre más nos acercamos a los tiempos, al rapto, a los tiempos de la tribulación, va a haber menos iglesias sanas y va a haber tiempos muy peligrosos y el engaño va a ser al por mayor. Pero gracias a Dios que tenemos la verdad en nuestras manos, la palabra de Dios, y que la iglesia del Señor no solo ha perseverado su palabra, también ha perseverado su verdadera iglesia, no en todos los lugares, pero sí la sigue perseverando, y hay cristianos realmente verídicos, ¿verdad? Y les damos la bienvenida, ¿verdad? En su iglesia, esta es su iglesia, no es de nadie, ¿verdad? La iglesia es de Dios y nuestra cabeza es Cristo Jesús. Y es a través de este estudio de estas iglesias, vemos que el corazón humano se refleja a través del mensaje de estas iglesias de revelación o apocalipsis, ahí me equivoqué, dije por su dura cerviz y su maldad. Cerviz, si usted no sabe, cerviz es lo que en hebreo significa lo que sostiene tu cabeza, tu mente, lo que sostiene. Entonces, la Biblia nos habla que nosotros estemos sostenidos en Cristo, que estemos firmes en Cristo, firmes en el Evangelio. Entonces, si nosotros tenemos duro eso, entonces no podemos estar firmes en ningún lugar, ¿verdad? Tenemos que ablandarnos para que Él entre, ¿verdad? Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2. Ya tenemos la introducción, el capítulo 1 completo, y estamos trabajando en el capítulo 2 porque son 4 iglesias y estamos tomando una sesión por cada iglesia porque es un mensaje importantísimo que nosotros debemos saber, porque estas iglesias no solo son históricas, también revelan la condición de muchos cristianos y de muchas iglesias el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no solamente es de pasado, y también es de presente y de futuro. Él lo sabe todo. Entonces, la iglesia de Pérgamo, es muy importante que tú sepas Pérgamo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Pérgamo? Pérgamo significa matrimonio consumado en griego, ¿va? En el griego que se escribió, ¿va? Porque hay muchos tipos de griego. Si usted tiene una concordancia griega, quizás no tenga la traducción correcta, porque el griego tiene más de 37 distintas formas de interpretación, porque es una lengua muerta, no es una lengua como el inglés o el español, que se rigen por una academia, ¿va? La Real Academia Española o la Real Academia Inglesa. Dice matrimonio consumado, significa Pérgamo. Entonces, esta ciudad se llamaba eso, matrimonio consumado. ¿Cuándo es un matrimonio consumado? Cuando ya la persona es una sola carne, ¿no? Entonces, eso significa, el nombre ya desgraciadamente ya no se llama así, le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Está en Turquía, ¿verdad? Aproximadamente de 88 a 90 kilómetros al norte de Esmirna, ¿verdad? En la Asia Menor, se le conoce como la Asia Menor. Fue la capital de Asia Menor por 3000 años, si usted no lo sabe. Por 3000 años fue la capital de toda Asia Menor. Una ciudad con mucha religiosidad y con una economía muy amplia, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Entonces vemos en el mapa donde se encuentra Pérgamo, va al norte.
Y vemos que aún hay ruinas ahí en Pérgamo, pero también cuenta con un museo muy grande donde enseñan los palacios de los griegos, el templo del dios Zeus y todo eso, donde la gente, hay muchas reliquias y muchas figuras muy ancestrales ahí de muchísimos años, y también se encuentran objetos de Babilonia, si usted no lo sabe. Entonces, ahí adoraban a los dioses griegos. Uno de los dioses griegos más adorados en Pérgamo era Zeus, ¿verdad? Zeus, que se consideraba como uno de los padres de los dioses griegos que hay en Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo era una ciudad muy grande donde esa es parte del templo de Zeus, ¿verdad? Que todavía quedan partes de este. ¿Ah? Pero también no solo el dios Zeus adoraban ahí mayormente, estamos hablando de los que adoraban mayormente, no a los 12 dioses, ¿verdad? Poseidón y todos los dioses, Diana, todos los dioses que los griegos tenían, sino también nada más adoraban a dos específicamente más. Zeus, por eso es el puesto padre, por eso en la carta Dios dice que es el trono de Satanás, porque él se consideraba padre, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, pero desgraciadamente también se encuentra el dios de Esculapio. Si usted no ha escuchado el dios de Esculapio, y muchos lo interpretan mal porque muchos creen que el símbolo de la medicina es el bastón de Moisés, pero no, eso viene de Grecia, se llama Esculapio, ¿verdad? Esculapio es un dios griego que es el dios de la medicina. Entonces, desgraciadamente hoy en día siguen teniendo el mismo símbolo, el mismo dios, ¿verdad? Porque el bastón de Moisés nada más era una estaca con una serpiente, no tenía alitas. Entonces el Esculapio es el dios de la medicina, también era adorado ahí en esa ciudad. También había aerópagos donde la gente hacía obras de teatro y todo eso, los filósofos hablaban, como en otras ciudades griegas, ¿verdad? Y en Macedonia principalmente. Pero era una de las grandes ciudades donde se adoró a César Augusto, ¿verdad? César Augusto fue el primer emperador romano. ¿Sabía eso? El primer emperador romano, que él era adorado, y por primera vez los romanos proclamaron a un César que eran dioses. Entonces él se consideraba Dios, iba a Pérgamo y la gente le tenía que ofrecer incienso y postrarse ante él, ¿verdad? En Augusto César. Lo que usted ve también en la pantalla es un denario, se le llama denario, lo que Jesús tenía en sus manos, que le dijo, dale al César lo que es del César. Es una moneda de un denario. Si usted tiene un denario, pues guárdela muy bien, porque un denario cuesta $344,000 el día de hoy, si usted tiene un original. Hay muchas copias en el mercado, pero un original vale más de $250,000. Entonces, esas monedas existieron y aún existen porque son coleccionables. Pero da la casualidad que ahí toda la gente tenía que ir a adorar al César, prenderle incienso y postrarse. Y al hacer ese ritual, él iba cada 2, 3 meses, cada 4 meses, viajaba de Roma, iba por ese motivo para ser adorado, le daban un pedacito de papel, un pergamino, por eso viene la palabra pergamino, por la ciudad de Pérgamo. Y ahí viene esa palabra, el pergamino, Pérgamo. Y le daban ese papelito que él decía que él había adorado y cumplido con los requisitos del César. Entonces con ese papelito él podía comprar y vender, así como la marca de la bestia en el 666, el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Igual en Pérgamo, si tú no tenías el papelito, entonces imagínense los cristianos que eran perseguidos y acusados y azotados, y la iglesia cómo se mantuvo ahí sin el papelito. Usted póngase a pensar que ellos tenían que cosechar sus propios alimentos, ellos sufrían persecución, sufrían una verdadera persecución. No podían ellos comprar ni vender si no tenían el papelito en el pergamino que decía que ellos habían sido aprobados por el César, que ellos habían dadole tributo a él, lo habían adorado, se habían postrado y le habían prendido incienso, ¿verdad? Entonces vemos que eso de la marca no es nuevo, ¿va? En Apocalipsis también habla en la Biblia que una vez Dios marcó también a su pueblo para que no lo matasen. Entonces, porque Satanás todo quiere imitar. Entonces Pérgamo contaba con una librería, más de 200,000 libros de pergaminos, si usted no lo sabe. Y esta está cerca de la ciudad de Biblos. Cerca de la ciudad de Biblos, que también está en el mar Egeo, es otro puerto. Por eso vienen los nombres de los libros, por la ciudad de Biblos. Ellos producían los pergaminos y los mandaban a Biblos y los cosían con una agujeta y los hacían libros y los vendían en la librería. Entonces todos los pergaminos los mandaban a Biblos a empastar, y de ahí viene la palabra libro, si usted no lo sabe, o biblioteca.
De ahí viene esta palabra, de Biblos, de la ciudad de Biblos en el mar Egeo y Pérgamo de los pergaminos, ¿verdad? Es muy interesante que aún existen ruinas, ¿verdad? Existen ruinas ahí y está contada con la librería más grande del mundo antiguo, más de 200,000 libros y de pergaminos, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Pero también el museo donde está hoy en día, ¿verdad? Esa ciudad, ahora ya no se llama Pérgamo, se llama Pergamos, y le levantaron a un nombre como árabe porque se encuentra en Turquía, ¿verdad? Es una ciudad donde hay, ¿cómo se llama? Turismo, y está en el mar Egeo. No es una ciudad tan grande como Esmirna, que tiene edificios grandes y modernos, pero aún es una ciudad antigua y no se ha destruido la ciudad como Éfeso. De Éfeso no quedó nada, ni siquiera la ciudad ni la iglesia. Entonces en esa ciudad se encuentran reliquias y muchas partes de lo que encontraron en Babilonia. Cuando rascaron en Babilonia se lo llevaron a ese museo. Esas paredes que ven ahí dicen que fueron de la Gran Babilonia, como estas. Entonces eso se encuentra que fueron piezas originales sacadas cuando ellos rascaron donde se supone que estaban los jardines colgantes de Babilonia, donde termina el mar del otro lado de su provincia de Turquía. Entonces ellos dijeron que son de Babilonia, ¿verdad? Donde hay estatuas de dioses como Sagitario y otros dioses, ¿verdad? Entonces Pérgamo es una ciudad muy interesante porque no solo es de historia, también es que tuvo mucha religiosidad, y como todo puerto había mucha prostitución, mucha economía, mucha maldad. En todos los puertos son así. Todos los puertos son así porque la gente viaja constantemente. Hay hoteles, ¿verdad? Y cuando hay hoteles la gente hace cosas, fechorías y todo eso, hace lingui, lángala. No sabemos, pero siempre hay más maldad cuando es un puerto, un aeropuerto, cerca de un aeropuerto, cerca de las grandes ciudades, siempre hay más maldad, ¿verdad? Y vamos a empezar con el Revelación capítulo 12, nos quedamos en el capítulo 2, versículo 12, ¿verdad? Y vamos a ir muy rápidamente en este estudio para que usted aprenda correctamente, diligentemente lo que es Apocalipsis, porque dice en el capítulo 1 que es de bendición conocer la verdad, que son reveladas estas palabras. Y primeramente dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. El que tiene la espada de 2 filos dice estas cosas. Primeramente ya vimos en los otros estudios, en los otros capítulos, que cuando habla de ángelos, en griego quiere decir ángeles, quiere decir mensajeros, no ángeles celestiales con alitas, no, porque los ángeles nunca llevan un papiro o una carta. Entonces dice: escribe al ángel, se refiere, escribe al mensajero, porque en la isla de Patmos, donde se encontraba Juan, entraban y salían mensajeros de otras iglesias para llevar las notificaciones a Juan, porque Juan se consideraba el líder de la iglesia y el único teólogo en esa época, ¿verdad? Entonces, angelos, ¿verdad? Y lo podemos comprobar en Mateo 11:10, que dice angelos, Lucas 7:24, 27, 9:52, en Gálatas 4:14, dice la misma palabra angelos, en Jacobo o Santiago 2:25 dice angelos, y en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, dice que él mandó esas cartas a las iglesias con angelos, también en 22:16, ¿verdad? Entonces la Biblia nos puede comprobar que esa palabra la tradujeron ángeles, pero realmente habla de mensajeros, de personas, de santos de Dios, que eso. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene la espada de 2 filos estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos que en el capítulo 1 se revela como el que tiene la espada de 2 filos en su boca y que tiene en su diestra tiene 7 estrellas, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo es el que se revela. Pero ¿por qué dice que el que tiene la espada de 2 filos? Porque Él es la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 1, dice el principio era la palabra, no dice verbo, que no te verbeen, dice verbo. Dice en el principio era la palabra es lo más poderoso de Dios, ¿va? Y dice: hágase la luz, hizo la luz. Hágase los mares, hágase el universo, lo que diga Dios se hace. Entonces dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la única espada en el mundo que puede partir el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nacimos nosotros en nuestra naturaleza vieja,
el cerebro de nosotros, en la mente, cuando dice corazón está hablando de mente, está amalgada con el espíritu muerto que teníamos, con el soplo que Dios nos dio. Entonces la espada del espíritu es la única que puede romper ese espíritu muerto y entonces resucitarnos en lugares celestiales, pero ese espíritu muerto se vivifica a través de la palabra de Dios, lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando. La palabra de Dios es cortante, como de dos filos, que penetra las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es la única forma que tú puedes ser renovado. Ese Romanos 12:2 dice, renueva tu mente. Es la única manera de renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué es renovar tu mente? Que tú cambies tus ideas, tu manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. De otra manera no te has arrepentido, de otra manera no has renovado tu mente, de otra manera no eres una nueva criatura. Solamente si tienes al Espíritu Santo, la espada puede cortar tu mente y tú aprender las cosas de Dios diligentemente, correctamente, y el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad, no a medias verdades, a toda verdad. Es muy importante que tú aprendas, porque Él lo dice, y Él es Dios, pero Él se presenta así, porque yo soy el que puedo transformar a la gente, renovar su mente, yo puedo cambiarlos, yo puedo darles un nuevo nacimiento. Yo soy el único que tiene esa espada de dos filos en mi boca, ¿verdad? Entonces vemos que versículo 13, ¿verdad? Dice, yo sé tus obras, ¿verdad? No porque son salvos por obras, yo sé tus obras porque sabía lo que la iglesia hacía, porque Dios es omnisciente. ¿Y dónde moras? Donde está la silla de Satanás. ¿Por qué? Donde está la silla de Satanás había una estatua de Dios Zeus sentado en una silla, que él estaba muy campantito, sentado en una silla enorme, gigante. Dicen que la estatua medía más de 14 pies. Imagínense, es consideradas una de las maravillas del mundo antiguo. Si usted estudia la historia, hay 7 maravillas del mundo antiguo: las pirámides de Egipto, los jardines coloniales de Babilonia, el coloso de Rodas y la estatua de Zeus es una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Entonces dice, donde está ahí la silla de Satanás, y retienes mi nombre, o sea, no has negado mi nombre, no has negado mi nombre. ¿Cuántas personas niegan el nombre de Cristo el día de hoy? ¿Verdad? ¿Cuántas personas te dicen, ya te volviste cristianito? No, yo no soy tan fanático. No, el que niega a Dios pues, no tiene al Espíritu Santo y Él lo va a negar. Eso es muy importante que tú sepas. No has negado mi nombre y no has negado mi fe. O sea, crees en lo que... Tiene 2 atributos la iglesia, fíjese muy bien. No ha negado a Jesús y tiene la fe correcta. ¿Sí me entiende? Tiene 2 atributos. Primero Dios empieza con los atributos que tiene esa iglesia. No han negado mi nombre y no han negado mi fe. Dice, aún en aquellos días que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a ver quién es Antipas, ¿verdad? ¿Quién es Antipas, verdad? Bueno, primeramente sabemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios es omnisciente, y vemos la palabra de Dios que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. Dice, por eso yo sé tus obras. Él sabe lo que tú estás haciendo, Él sabe qué vas a hacer mañana, Él sabe qué vas a hacer dentro de 2 minutos, Él sabe qué voy a decir en 3 segundos, 1 segundo, que Él sabe cuántas palpitaciones tengo, cuántos cabellos tengo. Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Si usted quiere comprar un circuito de televisión el más eficiente, nada más uno hacia Dios y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Una cámara o un sistema de televisión, un circuito cerrado, nada más te puede dar imágenes y sonido, ¿no? Dios lo sabe todo. A qué hueles, a qué todo. Y qué piensas, qué haces, qué vas a hacer, todo es omnisciente. Entonces, 2 factores, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo era fiel, ¿verdad? Porque no había negado su fe, y tiene persistencia, ¿verdad? Seguían sus obras, seguía persistiendo, seguía caminando. Como les dije, en esa ciudad de Pérgamo era muy difícil vivir sin la tarjetita, porque ellos no pueden ir al mercado a hacer su mandado ni nada. Tenían que cosechar sus propios alimentos, tenían que ver cómo se las ingeniaban para comer, o ser perseguidos, o mal comidos, ¿verdad? Yo me imagino toda la iglesia de Pérgamo flaquitos, porque pues no podían comprar ni vender. Imagínense, ¿verdad? Entonces Él sabe las obras, ¿verdad? ¿De qué se refieren las obras? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunión, ¿verdad? Él aprueba esas 2 cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver quién es Antipas.
Antipas era un esclavo judío y lo trataron que se postrara ante el César Augusto César y le ofreciera incienso, ¿va? Porque él se había proclamado Dios, los Césares se proclamaban dioses. Entonces él un día estaba ahí cuando vino el Augusto César y 200, 500 gentes, dice Josefo, una multitud toda se hincó, impredió su incienso y Antipas se quedó parado. Entonces Augusto César lo vio desde lejos, que no se arrodillaba, ¿verdad? Dijo, ¿y este? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no se arrodilla este? ¿Verdad? Entonces el César, Augusto César le dijo al centurión, ¿verdad? El centurión es el jefe, ¿va? De algunos soldados romanos. Entonces le dijo al centurión que fuera a ver qué le pasaba a Antipas, que por qué él no se postraba, por qué no prendía incienso, por qué no lo adoraba como un dios. Entonces el centurión se le acercó a Antipas y le dijo, ¿no sabes que si no te postras ante el César, estarás en contra de todo el mundo? Así le dijo el centurión a Antipas. Y Antipas le contestó, pues dile al César que entonces estoy contra de todo el mundo. Pero no se postró. Entonces llevaron a Antipas y dice la historia que lo metieron a un caldero hirviendo con aceite y lo acribillaron y lo mataron y fue un mártir. ¿Verdad? No fue el primer mártir, porque sabemos que Esteban fue el primer mártir, pero Antipas también fue un mártir. Y entonces él dice, no has negado mi fe como Antipas, no importa que si te iban a matar, él dijo, yo estoy firme por Cristo. Y hoy en día mucha gente ahora niegan a Cristo hasta para una Happy Meal, ¿verdad? O por una de esas hamburguesas que venden en McDonald's. Y es triste, ¿verdad? Que tú niegues a Cristo. Y esa es la verdadera fe, ¿verdad? Las personas que eran atrapadas ahí, las llevaban hasta el circo romano, hasta el coliseo romano, y las llevaban a matar, y ellos no se negaban, no se postraban ante el César. Te vamos mañana a llevar a los leones y se van a comer a toda tu familia, a todos tus bebés. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no se postraban. Entonces eso era la iglesia muy fuerte en ella. ¿Por qué? Porque dice 2 Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿verdad? Y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7 dice, tú cuántas veces, yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales y de este estudio, ¿cuántas veces has negado a nuestro Señor Jesucristo? Yo no me pregunto cómo puedes morir con Cristo algún día. O sea, todos quieren irse al cielo. Yo me muero y me voy al cielo. Yo quiero morir y me voy al cielo. ¿Cómo quieres tú morir con Cristo si no aprendes a vivir por Él? Eso es ridículo. Tienes que aprender a vivir por Cristo. Tú no puedes morirte y irte al cielo si no aprendes a vivir por Él. ¿Por qué? Porque no tenías al Espíritu Santo. No te santificó Dios. Entonces, vemos que después de que les dice y los halaga por dos cosas, por su fidelidad y por que no han negado su fe, ¿verdad? Y pone el ejemplo del esclavo Antipas, que él fue firme hasta la muerte. Fue firme hasta la muerte, ¿verdad? Dice el versículo 14, ¿verdad? Revelación 2:14, lo reprende y ya tiene una acusación Dios, ¿verdad? Y dice, pero tengo unas cosas contra ti, porque ahí tú tienes los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, dentro de la iglesia hay un grupo que tenía la doctrina de Balaam. Vamos a ver qué es de Balaam, el cual le enseña a Balac. ¿Ah? ¿Quién es Balac? El rey de los moabitas, y usted no lo sabe. ¿Ah? ¿Quiénes son los moabitas? Si usted no lo sabe quiénes son los moabitas, los descendientes de Lot. Entonces dice, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Entonces había mucha gente ahí en esa iglesia, que había muchos fieles, muchos que obraban bien, que tenían fidelidad, que no negaban su fe, pero había un grupo en la iglesia que le gustaba el lingui, lágala. ¿Ah? Y dice, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la doctrina de Balaam? En Números del capítulo 22 al capítulo 25. ¿Ah? Es un símbolo del Nuevo Testamento, la doctrina de Balaam, del falso ministro, del falso profeta, del falso apóstol, del falso pastor, de las falsas pastoras, si usted no lo sabe. Esa es la doctrina de Balaam.
Por ejemplo, si usted ve a una mujer predicando y dice que es pastora y es líder de la iglesia, ella no es un Jezabel, ella es doctrina de Balaam. Si usted no lo sabe. Que se prostituye. ¿Qué es prostituirte? Que te vendiste, ¿verdad? Todas esas personas que predican por el dinero, que por la prosperidad, que era un drogadicto, un alcohólico, un borracho, y alguien me dijo, ser pastor y vas a vivir bien y te van a dar diezmos y ofrendas. Esa es una doctrina diabólica de Balaam. Que se prostituye, se autollama, porque ningún pastor llamado por Dios se prostituye, si usted no lo sabe. Dios no se equivoca en el llamado. Y si usted ve un pastor que falla, ese, quién sabe quién lo llamó, o quién sabe quién le dijo que fuera pastor. Entonces dice, se autollama por dinero, lucro, ¿verdad? Porque quiere vivir mejor, quiere bienestar. Fíjese muy bien. Primero, la Iglesia Católica, pongan mucha atención, la Iglesia Católica les enseña a todo el mundo que tienes que ser tú pobre y humilde lo refleja, no la dependencia de Dios, humilde lo refleja con pobreza. Vete todo y métete en un monasterio y ande guarachitos, ¿verdad? Y todo el dinero mándalo al Vaticano. Y después los evangélicos nuevos cristianos dicen, no, si no tienes alfombras persas, no tienes carro del año, no tienes un Porsche, no eres de Dios. Es doctrina de Balaam las dos, ¿verdad? Doctrina de Balaam, ¿por qué? Porque el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Nos dice la Biblia, nos revela la Biblia. Por lucro tiene una falsa posición ministerial. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene una falsa posición ministerial, que usted dice, no dice, yo soy pastor de la alabanza, eso no existe. La Biblia no marca que hay pastor de alabanza. Eso es doctrina de Balaam. ¿Se fijan? Yo soy pastora, doctrina de Balaam. Yo soy diácona, doctrina de Balaam. La Biblia marca solo dos posiciones ministeriales en la iglesia. Tenemos un programa en YouTube que enseña esas dos, y Dios, con lujo de detalle, le dejó al apóstol de los gentiles, a la iglesia, con lujo de detalle, quienes son el pastor y maestro, que es uno, y diácono. ¿Se fijan? Entonces, esa doctrina de Balaam, ¿se acuerda que Moab, Balaam quería maldecir, le dijeron que maldeciera al pueblo de Israel, y un ángel se le apareció y hasta el burro habló? ¿Se acuerdan de la historia? Que este se dio cuenta que nadie podía bendecir a los elegidos de Dios, no solo al pueblo de Dios, a los redimidos de Dios. Entonces escúchalo muy bien, ningún hechicero, ningún brujo, nadie te puede maldecir si tú eres un verdadero hijo de Dios. Pero si pecas, si estás haciendo algo malo, tú abres una ventana para que alguna tentación mala, un demonio se meta a tratar de destruirte, porque cuando eres hijo de Dios no solo vas a tener persecución física, sino también mucho más espiritual. Entonces vas a quedar desprotegido porque rompes la comunión por el pecado. Entonces él se dio cuenta que no podía maldecir y le ofrecieron más dinero, ¿verdad? Al hechicero, anda, ve y maldícelos, hasta que el burro habló, ¿verdad? Y dijo, dice, este es el Dios verdadero. Dice, oh my God. Dijo, entonces lo que hizo el hechicero, habló con el rey Moab, con el rey de Moab, de los moabitas, y le dijo, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo maldecir, pero hay una forma para que el mismo Dios los maldiga a ellos. Entonces, la historia dice en Números que el rey de Moab les introdujo prostitutas a Israel, y los líderes de la iglesia cayeron en prostitución por ellas. ¿Se fijan? Dice, el rey Moab quiso maldecir al pueblo de Israel, le supo Balaam, y era su profeta, y trató de corromperlo. Balaam se dio cuenta que el pueblo estaba protegido, que nadie lo podía maldecir, ¿verdad? Pero dice en Números 25:1, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Les mandaron unas prostitutas de anzuelo y cayeron. Entonces ya no los tuvo que maldecir el hechicero, los maldijo el mismo Dios por fornicar. Por eso el pecado de fornicación, los pecados sexuales son muy graves ante los ojos de Dios. Pero acuérdense, ¿por qué fornicaron? Porque el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no tenían esa fortaleza para hacerlo, ¿verdad?
Entonces dice en 2 de Pedro 1:2:1, ¿va? Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Dice perdición, no dice destructoras. Han puesto en la Reina Valera herejías destructoras, no, herejías de perdición. ¿Qué es una herejía de perdición? Que te vas a ir al infierno con esa enseñanza, ¿verdad? Y dice, y aún negando que el Señor los compró, trayendo sobre sí la misma acelerada perdición. Su perdición no se tarda. Así como la salvación no se tarda, también la perdición también para muchos no se tarda. Si tiene a muchas personas Dios como falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas trabajando el día de hoy, porque Él tiene un propósito para ellos. Para que esas personas que negaron a la verdad, que tienen un poder engañoso para que se pierdan, ellos los mantengan. Para que se vayan todos juntos. ¿Ah? Y ahí sí vas a ver a tu apóstol, ahí vas a ver a tu profeta en el infierno, cuando estés con él. Porque fue plan de Dios, porque no creyeron a la verdad del Evangelio. Se fija como Dios, versículo 2, y muchos seguirán sus perdiciones. Muchos seguirán sus perdiciones. ¿Cuántos dice Pedro? ¿Poquitos? No, la mayoría. Yo me quedé con la boca abierta el otro día que estaba leyendo una encuesta en una revista cristiana legítima que decía que más del 85% de las iglesias que existen el día de hoy tienen doctrina de demonios. El 85%, imagínense cuántas iglesias quedan del 85, 15. Dice, las cuales el camino de la verdad será blasfemiado, ¿verdad? Porque hay una sola verdad. La verdad no cambia. Oh, es que para los carismáticos esto sí, que para los pentecostales eso sí, que para las asambleas Dios sí. La verdad no cambia. La verdad no cambia. ¿Verdad? Y dice el 3, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esas personas eso? Por mercadería. ¿Verdad? Para comprarse su Porsche, para comprarse su avión, para comprarse sus sacos de $3,000, sus corbatas de $500 y decir que Dios lo está prosperando. Y luego sacan Malaquías y dice, ¿robará al hombre a Dios? El que lo roba es ellos. Con palabras fingidas. Sí, es que no cambias, no porque no tienes fe. Es que no esto porque no tienes fe. Todo tuerce de las escrituras, con palabras fingidas. Tu familia, Dios quiere que tu familia prospere. Dios quiere que te quites ese alcoholismo. Dios no vino a resolver tus problemas. Ese es un falso ministro, un falso pastor. Dios vino a salvarte del fuego eterno. Ese es el verdadero Dios. Pero te presentan otro Dios, todo amoroso, amor y paz. Yo me imagino como hippies, ¿verdad? Amor y paz. Y todo chévere, no. Dios también es fuego consumador. No predican del pecado, no predican de los pecados sexuales, no predican de las cosas malas porque se les va la gente. Se les va la gente y ellos están enfocados ¿a qué? A su negocio. Así me dijo un pastor, dice, no me gusta fulano de tal porque él me robó una oveja. Dije, pues ¿cuánto costó? Yo que sepa, yo leí la Biblia, dice que las ovejas son del Señor. Pues ¿cuánto te costó? Pero, ¿qué doctrina tiene? Usted sabrá qué clase de doctrina tiene. Palabras fingidas en las cuales la condenación ya de largo no se tarda. O sea, hagan lo que hagan, ¿qué? Ya están condenados, ya están fritos. Y su perdición, no sé. Y después me gusta la 2 de Pedro porque todo es doctrinal también, al igual que Tesalonicenses 1, 2 y 3. Pedro 1, 2 y 3 capítulos son doctrinales para la iglesia. ¿Ah? Entonces vemos que Pedro, ¿verdad? Hay dos extremos, ¿va? Dice en 1 Timoteo 6:10 nos explica que las personas dicen que a la pobreza con la espiritualidad, lo relacionan la pobreza con la espiritualidad, y hay otras que relacionan la espiritualidad con las riquezas, pero las mismas son la doctrina de Balaam.
¿verdad? Como los católicos dicen que tienes que ser pobrecito, andar en guaraches y darle todo tu dinero al Vaticano para salvarte, y que misa de esto, misa del otro, misa de aquello, y que paga aquí, paga allá, que aceptan American Express. Entonces, y los otros que todo es que tú da tu reloj, da tu todo. No te quitan a tu esposa porque ya fuera muy descarado. Bueno, sí lo hacen algunas sectas, ya vimos que la Luz del Mundo y los mormones hacen eso. Que los hay. ¿Por qué? Porque son falsos. Acuérdense, una secta, aunque se diga evangélica cristiana, cristianismo, iglesia de Cristo, una secta es alguien que toma una enseñanza de un texto únicamente y no la suma de la palabra de Dios, no una doctrina. Esa es una secta. Bueno, para saber que en el año 325 después de Cristo, Constantino, el César, que estaba en esa época, detuvo la persecución cristiana, el circo cristiano, ¿verdad? Porque el circo cristiano ahí mandaban a todos los cristianos a que fueran destrozados por los leones y usados como escudos humanos en las batallas. Con decir que el Coliseo de Roma tenía hasta batallas de marinas y lo llenaban de agua y metían barcos de guerra y disparaban balas de verdad. Entonces, y ahí en el circo romano había VIP, si usted no lo sabe, ¿de dónde viene esa palabra de VIP? Ahí empezó el VIP, si usted va a un concierto, si va a un restaurante, que yo soy VIP, de ahí viene el VIP de los romanos del Coliseo, y lo vamos a explicar más adelante en esta iglesia, y usted se va a quedar con el logo cuadrado, ¿va? Cuando escuche eso. Y se unió la política con el cristianismo, ¿va? Y cerró la Biblia casi por 2000 años, Constantino. Por 1700 años la Biblia estuvo cerrada y prohibida que la leyese, si usted no lo sabe. Estoy hablando del pueblo, ¿va? Porque había muchos ricos, muchas personas que tenían acceso a algunas copias de las escrituras, como los reformadores, como Martín Lutero, como muchos Calvino tuvieron Biblias que las consiguieron, no en la librería, que pagaron alto precio por esas Biblias y eran de ricos o personas que habían fallecido, que las habían heredado. Pero al público, que se empezaron a imprimir al público, hasta 1960 el pueblo común empezó a leer la Biblia. Y eso fue gracias al Concilio del Vaticano, ¿verdad? El Papa Juan XXIII es el mejor papa que ha tenido la Iglesia Católica, porque el Papa Juan XXIII un día abrió la Biblia y lo empezó a leer y empezó y empezó a dar la orden de quitar las imágenes, las vírgenes, empezó a dar órdenes que en ese entonces era por carta, tardaba muchísimo tiempo, ¿verdad? Para que llegaran a todo el mundo esas cartas papales o esas ordenanzas papales, las indulgencias y todo eso, pero que cree que se murió muy rápido, quién sabe por qué, ¿verdad? Nadie se lo echaron. Entonces, no podían leer la Biblia sin la autorización de un obispo. ¿Sí saben lo que es un obispo? Un obispo romano, un obispo del Vaticano. Un obispo es un alto rango. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela o en México hay un obispo nada más. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía eso? El obispo de México, el obispo de Venezuela, el obispo de los Estados Unidos. No hay como así sacerdotes o curas por donde quieran, no, nada más hay un obispo. Entonces, si tú no tenías una orden de un obispo y tenía el sello del Papa firmado, que se le llamaba imprimatus, tú no podías abrir la Biblia y leerla. Nada más tenías que leer lo que ellos te daban con los testigos de Jehová, el folletito que ibas a decir tú en la misa. O el misario, como se le llama. ¿Verdad? Y las Biblias que se obtuvieron, como dije antes, fueron los ricos, ¿verdad? O de herencia muchas veces, ¿verdad? Y fíjense, en esos 1700 años se crearon muchas falsas doctrinas por no leer la Biblia. Muchas herejías, ¿verdad? En Apocalipsis 17 nos dice que el misterio de la gran ramera, si usted no lo ha leído, y tenemos un programa de los misterios, el misterio de la gran ramera, dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, donde el anticristo, el último anticristo, va a gobernar. Porque ya vimos en 2 Tesalonicenses que se divide en el hombre del pecado
pecado y el hijo de perdición. El hombre del pecado, ponga mucha atención, ¿dónde va a reinar el hombre del pecado? En Roma. ¿Sabía? Y el hijo de perdición en Jerusalén. En dos diferentes lados, si usted no lo sabe. En Roma y en Jerusalén. También eso es en el estudio de que son muchas cosas que mencionar. Entonces, las herejías que hicieron en 1700 años incluyen muchas, ¿verdad? Incluyen, ¿verdad?, el culto a la madre de Jesús, ¿verdad? La proclamaron madre de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús siempre ha existido, no tiene madre. Las misas gregorianas. ¿Qué son las misas gregorianas? Que te vas a casar, pagas. Que te vas a bautizar, pagas. Que misa de muerto, pagas. Que quieres sacar a tu pariente del infierno, pagas misas gregorianas y depende cuántas tengas, lo puedes sacar del purgatorio. Purgatorio, limbo, celibato, ¿verdad? Celibato, que no te tienes que casar. Cuando en 1 Corintios va capítulo 12, 13 y 14 nos explica qué es los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas y los dones, que el don de restringencia es un don, es un regalo de Dios, no todo mundo, todo hombre lo puede tener. Por eso ha surgido tanta barbaridad, que han encontrado tantos fetos de los conventos y de los monasterios, de las monjas, y tantos niños han sido abusados aquí en este país, en Estados Unidos. Ha habido un escándalo el otro año de miles de niños abusados en Pensilvania y en Nueva York, si usted no lo sabe. ¿Se fijan? Indulgencias, ¿verdad? ¿Qué es indulgencias? ¿Sabía que indulgencia es comprar tu salvación con dinero? Ponían una cajita de madera, fíjense muy bien. La Iglesia Católica ponía una cajita de madera y iba de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. Indulgencias, indulgencias. Y entonces, si tú ponías una sola moneda, la que más pesara y sonaba era tu salvación. Entonces, el que le trataban de echar la moneda más pesada de oro para comprar la salvación, si usted no lo sabe. Y le daban un certificado del Vaticano que ya eran salvos. Entonces, indulgencias, purgatorio, limbo, celibatos, confesión para absolución de pecados, se empezó a enseñar que los padres tenían el poder de perdonar tus pecados. Un humano, cuando la Biblia dice que el único que puede perdonar los pecados es que Dios. La provisión de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? El pueblo, al leer la Biblia. Transubstanciación. ¿Saben lo que es la transubstanciación? Que en cada misa, escúchenlo muy bien, eso es lo que enseña el catecismo. El catecismo enseña que la transubstanciación es que cuando sacan la hostia, esta realmente se convierte en la carne de Cristo y se la comen. Y que la sangre y el vino que toman realmente se produce el milagro en cada misa y se transforma en sangre. Pues yo no me explico porque yo de chiquito recibí la hostia y el vino y me supo a hostia y a vino, no me supo a carne ni a vino. Pero eso les enseña que ese milagro se produce, o sea que sacrifican. Misa significa, Eucaristía significa sacrificar a Cristo una vez más. Entonces en todas sus misas Él lo sacrifican. Imagínense cuando en Hebreos nos dice que Él solo puede morir una sola vez. ¿Se fijan? ¿Verdad? Y en el año 1303, solo la Iglesia Católica puede salvar. Nosotros somos la Iglesia, fuera de la Iglesia Católica no podemos salvar. Ahora, ¿saben quién lo dice? Los mormones. ¿Saben quién lo dice? Los testigos de Jehová. Lo mismo. Y también en 1956 dijeron que las tradiciones de la Iglesia Católica, las posadas, las fiestas, Santa Claus, todas las fiestas, San Nicolás, ya no le dicen Santa Claus, le dicen San Nicolás, todas las tradiciones tienen la misma importancia o autoridad que la Biblia. Entonces, si un católico le dices que su posada no está en la Biblia, a él no le importa porque las tradiciones son igual de importantes que la Biblia, según la Orden del Vaticano de 1546. ¿Verdad? Escatrica quiere decir que ellos pueden corregir la Biblia. Y infalidad papal, que por ejemplo el Papa está dando su discurso en la plaza de San Pedro, y si usted no sabe la plaza de San Pedro, ¿por qué se llama plaza de San Pedro? Porque atrás está la Basílica de San Pedro. Antes se llamaba la Basílica de Pablo, pero no les gustó Pablo porque tenían las doctrinas para la iglesia y le cambiaron de nombre.
Si usted no lo sabe, en la historia se llamaba Basílica de Pablo, pero no, como les cayeron todos los reformistas, no, ahora se llama de Pedro. Entonces, ahí en la plaza de San Pedro, si el Papa está hablando, ¿verdad? Y habla en latín o lo que sea, pero intimatos y candidatos, y se equivoca, está bien, porque lo dijo el Papa. Eso significa infidelidad papal, ¿verdad? Infidelidad. Entonces pongan mucha atención. Entonces vamos al versículo 15, vayamos. Son 7 versículos, pero son muy importantes, como usted ve. Son muy importantes. Dice, así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Ya explicamos en la iglesia de Esmirna que son los nicolaitas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los nicolaitas, verdad? Que Cristo aborrecía, ¿verdad? Vienen de Nico, quiere decir gobernar, laita, pueblo. Entonces, si usted se casa con una persona que se llama Nicolás, ¿qué cree? No va a gobernar. Entonces, laita quiere decir pueblo, o sea, quiere decir que una democracia, no una teocracia. Y esos son muchos padres de la iglesia que adoptaron esa doctrina falsa, como Ireneo, Hipólito, Epifanio, Teodoreto, y también empezó todo con el diácono en Actos 6, capítulo 6, que seleccionaron los apóstoles. ¿Quién seleccionó los diáconos? Los apóstoles. Y en Hechos o Actos, capítulo 6, del 1 al 6, ¿quién seleccionó a los diáconos? El hombre, no el Dios. Hay otra ocasión donde los líderes de la iglesia oran y ayunan y el Espíritu Santo selecciona a Pablo y Bernabé para que se vayan de misioneros, ¿va? Esa fue decisión de Dios, ¿se fija? Pero esta no, esta fue decisión de ellos que seleccionaron a esos diáconos y uno era prolítico, que ni siquiera era judío, y era Nicolás, el cual introdujo esas falsas doctrinas a la iglesia. ¿Qué es una iglesia nicolaita? Es una iglesia que todos votan o todos deciden quién es pastor, quién es diácono, quién está en la alabanza, quién se sube arriba, quién se baja. No, Dios no está dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay muchas iglesias de esas, ¿verdad? Y no se rige con la palabra de Dios. Por ejemplo, esta iglesia no tenemos ningún concilio, ninguna iglesia madre que nos soporte, no, nuestra cabeza es Jesucristo. Amén. Y hay 2 clases de nicolaitas, ¿verdad? Los líderes, ¿verdad? Porque los líderes, ¿verdad? Hay muchas iglesias nicolaitas que el pastor, la pastora, todos los hijos de la alabanza, y se muere el pastor y le hereda la iglesia al hijo. Esa es una iglesia nicolaita, si tú no lo sabes. Donde están todos ahí metidos. Y hay otra clase de nicolaitas que las familias, de parte de la iglesia más viejas controlan la iglesia, ¿verdad? Que yo puse el piso, que yo puse la pared, que yo compré el terreno. Y ellos deciden vamos a ver si agarramos de pastor, vamos a entrevistarlo, vamos a tener una junta. Todo eso es una iglesia nicolaita. Entonces tenga mucho cuidado de estar en una iglesia nicolaita, huya por su vida, porque va a apostatar y Dios le va a mandar un poder engañoso para que se pierda. Y dice 2:16, dice, arrepiéntete. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús? Arrepiéntanse. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntanse. Cambien su mente, pero el arrepentimiento solamente viene a través del sello del Espíritu Santo. Pero el hombre sí se puede arrepentir de una sola cosa, ¿sabía eso? De una sola cosa se puede arrepentir el hombre antes de ser salvo, en su albedrío. La decisión de seguir a Dios, ¿se fija? Es la única cosa que el hombre se puede arrepentir. Ya no quiero seguir gobernándome yo entendí que sin ti no soy nada, no soy salvo, entonces yo decido seguirte. Porque sí vendré presto a ti y pelearé contra ellos a espada de mi boca. ¿Por qué? Porque los va a destruir con su espada de su boca y peleará con ellos. Entonces, ¿Dios pelea? Claro. ¿Quién pelea tus batallas? Dios. Si alguien te hace algo, ¿quién crees que va a pelear por ti si tú eres un verdadero hijo? Dios. Dios peleará tus batallas. Si tú eres un verdadero hijo, tú no tienes que acongojarte, ni preocuparte, ni entristecerte, ni mucho menos tener miedo, porque el que pelea las batallas es el Señor de los ejércitos.
Y no solo con la iglesia, sino con toda su fuerza espiritual en regiones celestiales. Entonces, dice, arrepiéntense. ¿Pero a qué le está diciendo arrepiéntanse? A los que son nicolaitas, a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque esa parte de la iglesia estaba contaminada, estaba echando a perder la otra. ¿Verdad? Arrepentimiento, en griego se llama metanoio, metanoio. ¿Qué es metamorfosis? Una transformación, pero metanoio es un cambio de mente, un cambio de mente. En griego se dice que no lo puedo ni pronunciar. Skash o algo así. Eso significa arrepentimiento, cambiar tu manera de pensar. Tu mente es donde se libera la batalla espiritual. ¿Qué? Vamos a hacer guerrita espiritual. Pues tómate una aspirina. Porque toda la guerra espiritual se libra en tu cabeza. Efesios 6 nos dice que en regiones celestiales. ¿Qué regiones celestiales? Todas las ideas que te entran en tu cabeza. Que filósofos, adulterios, evangelios adulterados, doctrina de demonios, sectas, que esto, que políticos, que el karma, que el judaísmo, que los yoga, todo eso. La guerra espiritual, la batalla se libra en la mente de cada persona, si usted no lo sabe. Por eso necesita tener un cambio de mente. Cuando tú tengas un cambio de mente, ¿qué crees? Se acabó el dolor de cabeza. Se acabaron tus batallas. ¿Por qué? Porque tienes la victoria en Cristo Jesús. Y tienes paz, serenidad, gozo, esperanza. Pase lo que pase, sabes que dependes tú de Dios. Pase lo que pase, tú le crees a Dios. Tienes confianza, tienes una plena. Cuando tú transformas tu mente, tu confianza empieza a transformarse. ¿Verdad? Tú no estás esperando en el mejor doctor, en la mejor medicina, en la mejor dieta, en la mejor manera de vivir, en la mejor financiación. Dependes directamente de Dios. Y Él hace que se cambie todo. Entonces el campo de batalla, aprende todo y escríbelo. El campo de batalla es tu mente. ¿Verdad? Entonces, fíjese cuántas doctrinas falsas hay, que ahora ya hay hasta ministerio de sacar demonios, que guerra espirituales, todo eso. Válgame Dios, ¿a dónde hemos caído? Dice Romanos 12:2, que renovar nuestra mente en este siglo, en nuestro entendimiento con la palabra de Dios, para que comprobar la buena, agradable y voluntad de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios. ¿Para qué quiere que Dios cambiar de tu mente? Para bien. Para que tú seas agradable. ¿Por qué es agradable? Porque cuando tú renueves tu mente, a todo mundo le vas a agradar. Nunca hay un lugar y la gente te dice, ¿sabes qué? Me caes bien. Bueno, no estoy lleno de cucarachas en mi mente. Porque tengo mi mente renovada. ¿No he escuchado eso? No sé, pero me cae bien. Hasta la gente percibe eso. ¿Por qué? Porque esa es la buena voluntad de Dios. Buena porque es para bien, agradable porque tú tienes la gracia de Dios, y perfecta porque todo te va a mejorar, todo lo vas a hacer mejor para bien. Es muy importante, ¿verdad? Dice, una revolución mental para una transformación total, una metamorfosis total, puede ser solamente transformada a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero únicamente si la espada te atraviesa tu mente y divide esa mente cochambrosa que tenías de pecado con el espíritu muerto que tenías. Bueno, cuando tú eres con Cristo, dice la Biblia que cuando tú eres con Cristo, dice que tú mueres juntamente con Él y tu espíritu resucitado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a morir? ¿Cómo una persona va a morir juntamente si tiene amalgado su espíritu muerto? Imposible, se lo tiene que cortar para que se muera. Y la única arma que penetra, la espada de Dios que penetra donde nadie más penetra y te separa ese espíritu muerto que tenías, y se mete el Espíritu Santo a renovarte. Por eso es la palabra de Dios. Efesios 6:7, el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Como decía mi abuelita, ¿capish? ¿Verdad? Entonces dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña
de otra manera, no dice otra cosa porque han cambiado en Biblias corruptas, si alguno enseña en otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no conforme a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a los judíos, pero también dejó muchas cosas para la iglesia también. Por eso debes discernir y saber trazar todo lo que dice el maestro de Galilea. Porque si te pones a leer, a estudiar las bienaventuranzas son para el milenio, si tú no lo sabes. Entonces tienes que aprender la palabra de Dios, porque también Jesús, además de ser Dios, era profeta, ¿verdad? Y la doctrina conforme a la piedad. ¿Qué es la doctrina conforme a la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿Nunca se ha preguntado qué es la piedad? Piedad es que Dios se apiadó de nosotros y vino a morir por nosotros. Esa es la doctrina de la piedad, que Él se puso en nuestro lugar para morir. Él fue tan piadoso que Él se puso en esa cruz para que tuviéramos vida eterna, usted y yo. Entonces, la única doctrina de la piedad es lo que hizo Él en la cruz, su evangelio, el evangelio de gloria, ¿verdad? Y dice 2, ¿verdad? Hinchando es, no dice envaneciendo su mente, dice hinchado es, nada sabe. ¿Qué es hinchado? Estoy bien, yo creo esto, yo creo lo otro. ¿Tú crees lo que tú quieras creer en tu iglesia? ¿Se fijan? Dice, no, estás mal, no hay diáconas. Yo creo a la Reina Valera 60. No le crea a Dios, le crea a la Reina Valera 60 que se equivocó ahí en Romanos. Un error de traducción. Entonces, está hinchado. Nada sabe. ¿Por qué? Escúchelo muy bien, porque aquella persona que tiene medias verdades, Dios lo considera que no sabe nada. Porque no tiene el espíritu de Él. Sino que, no dice delira, o sea, delira es casi muriéndote, ¿no? Que enloquece. Y ya se le zafó un tornillo. Yo soy pastor de pastores. Yo soy profeta de Dios. Yo soy apóstoles. Yo soy mis guardaespaldas. Ya enloqueció. Porque se cree su mentira. Soy un siervo de Dios. Ya está enloquecido. Y se lo creyó. Pero Dios ya le mandó un poder engañoso, ya que hasta se cree. ¿No he visto un loco cuando se cree algo? Yo conocí a alguien en mi infancia que estaba loco, que en mi colonia, que lo mandaron a un manicomio, que de chiquito, que decía que él era Napoleón. Y decía que Napoleón había encargado a él y iba a destruir al mundo. ¿Por qué? Porque ya se está hinchado y había enloquecido. Acerca de cuestiones y contiendas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque alguien que tenga un poder engañoso, alguien que tenga una falsa doctrina, tú no puedes cuestionarlo ni contender con la palabra porque huye de ti. Porque no puede afrontar la palabra de Dios, porque la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Dice, la palabra de Dios no es para discutir, dice, ¿verdad? No critiques para que nadie te critique, pero sí discierno. Es la misma palabra discernir que criticar, si usted no lo sabe. ¿Pero por qué? Porque no son sabios en la palabra de Dios, son sabios en su propia opinión. Dice en Corintios, ¿verdad?, que para muchos la palabra de Dios es locura. Pastor, es 1 Timoteo 6:4. 6:4. Y dice 6:2. Bueno, 6.3, sí, 6.3, 6.4. Esa es la continuación del versículo 6.3, 6.4. Gracias, hermano. Entonces dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias y malas sospechas. 5, ¿va? Ahí le puse 35, 5, iba muy rápido yo en la computadora. Disputas de hombres de mente corrompida, disputas de hombres de mente corrompida. ¿Qué es una mente corrompida? Es que el hermano tiene una mente asesina, es que el hermano tiene... No. Toda persona que tenga un sueño guajiro, que tenga el viejo hombre amargado en su mente, es una mente corrompida para Dios. ¿Sabía eso? Una mente corrompida. Privados de la verdad.
que tienen la piedad, lo que hizo Jesús por ganancia, apártate. Es un mandamiento para la iglesia, dice, apártate, apártate, apártate de ellos. No dice, agarra lo bueno y tiene lo malo. Es mi familiar, ¿qué voy a hacer? No dice, apártate de ellos, apártate de ellos. Por tu propio bien, apártate de ellos. Porque imagínate, yo tengo una hermana o un hermano que tiene una doctrina falsa o apóstata y yo voy ahí con mi familia y si yo tuviese hijos, fuera con mis hijos, se van a contaminar. Entonces dice 17, ya vamos a terminar. Dice, el que tiene oídos que oiga, el que tiene oídos que oiga. ¿Por qué Jesús dice eso siempre, el que tiene oídos que oiga? Porque solo la iglesia de Él lo puede oír, solo sus ovejas lo pueden oír, solo el pueblo de Israel lo puede oír, solo la iglesia gloriosa lo puede oír. Lo que dice el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? Dios, la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido. Entonces mucha gente dice, al que venciere, como dice en Apocalipsis 3:5, lo borrarán, el que no venciere lo van a borrar del libro de la vida. Se pierde la salvación. No se pierde la salvación. Dice, al que venciere, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo vamos a ver. Le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, una piedra pequeña blanca. Y en la piedrecita blanca o en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de que el que tiene oídos que oiga? Dice en Juan, ¿verdad? Capítulo 10, del 27 al 28, las ovejas escuchan mi voz, yo las escucho a ellos, me las dio mi Padre, nadie me las puede arrebatar de mi mano. ¿Qué dice las ovejas escuchan mi voz? ¿Qué es escuchar? ¿Qué diferencia hay entre escuchar y oír? Escuchar ya lleva un entendimiento, un conocimiento. Entonces, dice, las ovejas escuchan mi voz, no dice oyen mi voz. Y es más, ¿sabía eso que físicamente, si tú tienes un rebaño de ovejas por 2, 3 años, unas 30, 40 ovejas, un día fui a un pueblo y yo me quedé impresionado. Porque este hombre era pastor de ovejas reales. Entonces, él fue y las llamó y vinieron todas las 30. Ya se fueron. Y yo fui y yo estaba grite. Y las ovejas, él regresó y se rió. Y nada más habló una sola vez así bajito, vinieron todas. Las ovejas conocen la voz. ¿Ah? Y nadie las puede arrebatar de su mano. Es increíble cómo hasta la naturaleza Dios se revela, ¿verdad? Dice 1 Juan 5:4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar si vencemos o no, la iglesia ya venció. Y esa victoria del que vence es nuestra fe. Y el versículo que sigue dice, ¿nuestra fe en qué? En el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, el versículo 5, ¿verdad? Romanos 8:37 dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Por quién? Porque yo vencí. ¿Porque soy bueno? Yo vencí por Jesucristo. Esa es la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano, porque el que venció fue Cristo, y yo soy parte de Cristo. ¿Me entiende? Por Cristo. Y dice en 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso Evangelio, 57, doy gracias a Dios que nos dio la victoria, otra vez, no por nuestras obras, no por nuestra bonita cara, no por nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿va? Señor Jesucristo, así se escribe Dios, apréndelo, ¿verdad? Entonces dice, te daré el maná del cielo. ¿Qué significa maná? Bueno, en primera, maná, si usted no lo sabe, en hebreo, significa, ¿qué es esto? O sea, cayó un pan y los israelitas dijeron, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y dijeron, ¿qué onda? Maná. O sea, ¿qué es esto? Eso significa maná, si usted no lo sabe. Entonces Jesús les explicó que Él es el maná del cielo, ¿verdad? En Isaías 2:2 nos dice el pan que caerá del cielo. El maná es Cristo, ¿verdad? Jesús lo dice en Juan capítulo 6. Le dice en Juan capítulo 6, Moisés no les dio el verdadero maná, ¿verdad? Le dice, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan que descendí del cielo. Yo soy el maná. Yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que viene del cielo. ¿Y qué es la piedrecita blanca? Bueno, la piedrecita blanca es tu boleto VIP. Es tu boleto VIP. ¿Sabe qué es lo que es un boleto VIP? Que un boleto que eres una very important person en inglés. O sea, que eres una persona muy importante, que no pagas, que nada más enseñas tu credencial de VIP y pasas por donde quiera. Entonces VIP, en los años cuando se escribió eso, Jesús y reveló, existía el circo romano, el Coliseo. Todos los grandes romanos que vivían en Roma y que eran fieles al César, tenían pase VIP para ir al Coliseo sin pagar. Tenían una piedrecita blanca especial. Ellos iban así en la entrada, le enseñaban a los soldados su piedrecita blanca, pase VIP, pase a sentar hasta el frente. ¿Ya vio? Esa es la piedrecita blanca. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con eso? Que nosotros ya tenemos ese boleto para el cielo. Nosotros vamos a ir al VIP al cielo. Pero nosotros no somos VIP, nosotros somos VIC, Very Important Christian. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados con la sangre preciosa. Entonces, ¿qué eso está diciendo? Le daré el boleto para irse al cielo, en otras palabras. Es lo que dice con la piedrecita blanca. ¿Va? Bueno, también eso de la piedrecita blanca lo respalda la Biblia, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para ir ahí, ¿verdad? El nombre de Dios lo cambia con un propósito, dice, y estará escrita, porque en las piedrecitas blancas decía familia fulana de tal, ¿verdad? Porque imagínate, mataban a un romano, se llevaba otro a la piedra y se metía por VIP al Coliseo gratis. O sea, las piedras estaban marcadas con un nombre de las familias de los romanos que iban a entrar al Coliseo, al circo romano, ¿verdad? Entonces, dice, la piedrecita blanca son los nombres que cambia con un propósito Dios, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Por ejemplo, a Abraham se le cambió el nombre de Abraham, o sea, Abraham es padre, Abraham es padre de muchos. Sara, Saraitu, Sara. Jacob, que es tranza torcido, se le cambió Israel, ¿verdad? El que pelea con Dios. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para ti, entonces eso quiere decir que nosotros entremos al cielo, quizás nos cambie nuestro nombre Dios. ¿Verdad? Te dan una piedrecita blanca y dice, ahora te vas a llamar Chencho. Que el nombre que me dieron a mí no me interesa, yo quiero ir al cielo. A mí me pueden llamar como Redimí, como quieras, pero yo quiero mi pase VIP, mi piedrecita blanca, no importa en el nombre que le pongan, que me la den a mí, y yo adopto esa personalidad, no importa, me puedes empezar a llamar así por una eternidad, ¿verdad? Y dice el 14, el último, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. ¿Qué mandamientos está hablando Jesús? Los que acaba de mencionar en esa iglesia. ¿Se fija? Y no importa el nombre que te den, lo importante es que tú llegues victorioso al cielo, ¿verdad? Que hayas hecho la buena batalla de la fe. Y por último va el versículo 22, 14, dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Pero ¿de qué mandamiento está hablando Dios? Está hablando los mandamientos para la iglesia, cómo se debe conducir una iglesia. En eso falló mucho la iglesia de Pérgamo, de cómo conducirse, si no se fija. ¿Por qué? Porque también en doctrinas y cómo se conduce. Una en los nicolaitas y la otra la doctrina de Balaam. Que tengan el derecho al árbol de la vida, ¿va? ¿Verdad? Porque el árbol de la vida regresa. Primero estaba en el huerto del Edén, ahora regresa a la Nueva Jerusalén. Y que entren por las puertas de la ciudad. Teniendo la piedrecita vas a poder entrar y comer del árbol de la vida y estar dentro de la ciudad. No todos van a poder estar dentro de la ciudad, ¿se fija? Entonces desapareció una de las congregaciones más importantes del siglo, ¿va? Por una u otra razón, ¿verdad? Porque pues, muchos no quisieron sacar esas doctrinas, se hizo nicolaíta toda la iglesia, o siguieron predicando la doctrina de Balaam, siguieron en fornicación, uno no sabe, pero Dios les advirtió, ¿verdad? Pero esto también nos dejó para que veamos la condición de cada uno de nosotros en nuestros corazones en las iglesias, ¿verdad?
Bueno, nos vamos y demos la paz y gracia como a todos, como el apóstol Pablo nos dice, y no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de Gloria que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre en Romanos 3:25, porque Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón el Evangelio, tú serás transformado, sellado por el Espíritu Santo, y tendrás esa piedrecita blanca con tu nombre nuevo para entrar y comer del árbol de la vida por una eternidad y entrar en la nueva Jerusalén en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.